Muy buen día. Mi nombre es Ricardo Velázquez, de la empresa Reprimayor. Soy ingeniero de proyectos, les doy la bienvenida. Gracias a las personas que se conectaron. Por favor, nos dan 5 minuticos más que llegue el ingeniero Sergio, que llegue el ingeniero Jonathan e iniciamos con la capacitación. Hola, buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a la segunda, bueno, sería técnicamente tercera sesión de capacitaciones. En este caso ya vamos a continuar con la segunda
temática de capacitación en las buenas prácticas de instalación y determinación para en casos de mantenimiento y de instalación de equipos residenciales. En unos momentos estaremos iniciando y por favor, esperemos a que terminen de ingresar todas las personas que se encuentran en la sala de espera y ya luego comenzaremos. Gracias, Sergio. Buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Como dice Sergio, en unos minutos daremos inicio a la presentación con nuestra segunda sesión, digámoslo así, para continuar el curso de certificación y buenas prácticas y algunos otros temas involucrados con toda la línea de residencial que estamos manejando en Colombia y que la pueden conseguir a través de Refri Mayor, cualquiera de nuestros comerciales que los están atendiendo. Eh, entonces, ahorita alguno de ellos nos da palabra y arrancamos la presentación. Bueno, buenos días nuevamente. Como ya me había presentado, mi nombre es Ricardo Velázquez. Un saludo a Sergio, Jonathan, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por seguir en esta jornada de capacitación de la Tropa GRI. Igual, como siempre se los hemos dicho, nos alegra contar con su asistencia y que aprovechen este tipo de capacitaciones. Recuerden que asistir a la siguiente capacitación que hace parte de las cuatro, digamos, para lograr la certificación. Entonces, nuevamente, bienvenidos, muchas gracias. Los dejo con el ingeniero Sergio y gracias de nuevo. Gracias, Ricardo. Listo, Sergio, cuando quieras. Ok, bueno, por favor, me confirman de que me puedan escuchar bien antes de continuar. ¿Todo bien, Jonathan? Todo bien, te escuchamos bien y vemos bien la pantalla compartida. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, ya aquí vamos a iniciar nuevamente, como les estaba mencionando previamente, con vamos a decir ya segunda, como para ubicarnos todos en la misma página. Muchas gracias, señor Javier. En la segunda sesión de capacitaciones de instalación de equipos residenciales. En este caso vamos a hablar de la resolución de problemas y lectura de fallas. Primeramente, antes de iniciar, quiero dar una breve introducción a esta temática que nos sirva como empalme con la sesión anterior, que era instalación y buenas prácticas de instalación de equipos residenciales. Como muchos sabemos, hay situaciones en las que al momento de instalar nuestro equipo de aire acondicionado, en primera instancia, puede ocasionarse alguna falla operativa que no necesariamente sea causa del funcionamiento del equipo. E incluso ahí es donde vamos a iniciar en cómo la instalación es el principio de una operación ideal o que puede convertirse en un dolor de cabeza. En este caso, continuemos. ¿Okay? Bueno, entonces, como les estaba mencionando, nuestra sesión del día de hoy va a tocar 4 temas importantes, clave para este proceso de resolución de problemas y lectura de fallas.
En el primero, el tema que les estaba mencionando en estos momentos, que es la falla al momento de la instalación. En estos casos, ¿es falla del equipo o falla del procedimiento de instalación? Posterior a esto, para adentrarnos a las características de los equipos, las buenas prácticas y entender cómo funcionan los equipos. Lo principal es manejar el concepto. Ustedes lo han tenido que hacer decenas de veces, sin embargo, quiero recapitular nuevamente cómo es la lógica de los equipos y cómo interpretar las variables que controlan los sistemas de aire acondicionado, que pueden afectar durante la operación. Posteriormente, iremos a casos de lecturas de fallas y diagnósticos en cómo un error no necesariamente es que me duele, sino información de por qué me duele. Me gusta usar la analogía del doctor, en realidad el mantenimiento, en este caso yo siempre he dicho que es como visitar al doctor. Muchas veces eh, hay errores que se representan directamente en el equipo, hay ocasiones en las que no ocurre, por eso también en el último punto, que es casos y soluciones, voy a mencionar tres casos en los que eh, quiero su apoyo. En ese momento lo voy a volver a recordar, en el que voy a colocar tres casos diferentes. Uno va a estar asociado con un proceso de instalación inadecuado, otro va a estar asociado con una afectación eh, de- del equipo de manera primaria, con, con una instalación inadecuada. Y tercero, un caso que se relacione directamente con un proceso de instalación inadecuada, no desde ubicación o desde espacio, pero sí desde el procedimiento que habíamos mencionado previamente en la sesión anterior. No siendo más, primeramente vamos a seguir con el espacio de equipo contra la instalación. Ese es el inicio importante con el cual yo quiero dar paso a esta capacitación, que es como, que creo que sale esto acá. Ok, por favor me confirman si siguen viendo en caso tal. Entonces, como sabemos, hay ocasiones en las que hacemos la instalación de un equipo y en primera instancia, cuando vamos a darle el arranque por primera vez, no arranca o el ventilador no arranca o el compresor del condensador no arranca operación y empezamos a decir el compresor. ¿Se fue la señal?
¿Qué pasó? ¿Todo escucha? ¿Alguien escucha? Hola, hola, hola. Ahora sí se escucha. No hay sonido, no hay presentación, no hay nada. Disculpen un momentico, se nos cayó la llamada, ya regresamos con ustedes. Señores, tuvimos un ligero problema técnico. Ya Sergio está nuevamente retomando con nosotros. Regálenos un par minuticos. Hola, buenos días. Disculpen todos, no me había dado cuenta que se me había caído la conexión. Si, Sergio, gracias. si es posible, déjenme saber por qué partido, la verdad yo estaba súper emocionado. Entonces, déjenme saber por qué partido, tampoco habíamos avanzado demasiado. Sí, Ricardo, me dices, si quieren, retomemos en otra o empecemos desde ahí, desde acá. Sí, como estabas. No habíamos avanzado mucho. bueno, No, pues está bien desde ahí. Dale, Sergio, no hay problema. Como dices, no, no se había avanzado. si me Está bien. avisan cualquier cosa, realmente no me había dado cuenta. Ustedes disculpen. Bueno, eh, estaba hablando bueno, recapitulando nuevamente, disculpen a todos otra vez por el inconveniente técnico. En este caso vamos a ir sobre el contenido de nuestra capacitación. Voy a recapitularlo de manera rápida. En este caso lo vamos a dividir en 4 puntos clave.
en los que yo voy a hablar de, primeramente, en la falla de un equipo al momento de su primer inicio, de su primer arranque. ¿Necesariamente es falla del equipo o falla de la instalación? Son cosas que hay que tener muy en cuenta durante este arranque inicial del sistema de aire acondicionado, del equipo de aire acondicionado, ya que muchas veces se hacen diagnósticos o determinaciones que realmente no corresponden. Pueden ser soluciones más simples que no generen un dolor de cabeza que puede convertirse a causa de diversas situaciones. También vamos a hablar de la lógica de los equipos y las variables de control que debemos tener muy en cuenta, ya sea para la resolución de problemas o la lectura de fallas, además de adentrarnos un poco más y comprender un poco más qué es lo que controla nuestro mini split. También las lecturas de fallas de diagnóstico, esto pues va de la mano con este punto anterior en el cual vamos a tomar en cuenta todas estas variables de control y cómo es el debido proceder de fallas o operaciones no ideales y cómo poder diagnosticar qué condiciones son las que lo generan, ya que como me gusta decirlo, un error no es la enfermedad, por decirlo así, es información de qué es lo que te sucede. Y para mí, mantenimiento es como ir al doctor. Entonces, son detalles que podemos tener muy en cuenta paso por paso. Y por último, vamos a llegar a casos y soluciones de casos, en los cuales tomé 3 casos particulares, que va a ser uno relacionado con instalación inadecuada, uno relacionado con también instalación inadecuada. El primero sería más por tema espacial y mantenimiento, el segundo sería más por instalación eléctrica y el tercero sería relacionado pues con defectos que pueden ocurrir en los componentes del equipo y cómo manejarlos. Siguiendo ya con el primer punto, que es el equipo contra la instalación, si la falla es del equipo o de la instalación, eh, hay que tener en cuenta que muchos síntomas operativos del equipo son consecuencia de condiciones de instalación u operación incorrectas hacia el sistema y no necesariamente por componentes defectuosos. Por ejemplo, hay ocasiones en las que el equipo directamente no arranca o no empieza a operar de manera adecuada en su primera ocasión y empezamos a decir, no, es que se dañó el compresor porque el compresor del condensador no funciona o la tarjeta no está funcionando bien porque no está enviando las señales de manera correcta para la operación del equipo, si es abrir la válvula o ajustar el set point de temperatura o los sensores no están funcionando bien. Antes de caer en señalar todos estos componentes, deberíamos revisar todas las condiciones de instalación y operación del equipo para asegurarnos de que no sea un fallo a causa de mala alimentación del equipo, que pues tenga mal suministro eléctrico, falsos contactos, obstrucciones en el flujo de aire, ya sea en el serpentín o de manera espacial para la salida de aire, instalación incorrecta, ya sea de tuberías de drenaje o tuberías de conexión, o posicionamiento que pues genere suciedad en aumento a causa de una posición en la que pueda generarse polvo o tenga mucho flujo cruzado, además de que pueda generar un mantenimiento deficiente o incluso inexistente. Pero ya esos son temas que son más con el paso del tiempo y no tanto con la instalación inicial. Condiciones de instalación inadecuada. Estos son las cuatro condiciones de instalación que yo considero más comunes en el tema de instalaciones inadecuadas, valga la redundancia, en las cuales de manera muy rápida se puede corregir un funcionamiento no ideal del equipo a causa de, por ejemplo, un vacío deficiente en el cual durante el proceso de vaciado, antes de la carga de refrigerante, no se alcanza a detectar
una fuga o no se alcanza a eliminar humedad del sistema o contaminación de la línea de tubería, con la cual al proceso de carga de refrigerante y ya yo no tenga un intercambio de calor adecuado como el que yo deseo para el funcionamiento del equipo. Una alimentación eléctrica inapropiada, ya sea a causa del suministro de la zona en la que yo estoy instalando mi equipo o directamente de una conexión realizada de manera errónea, ya sea desde conectarlo en el terminal que no corresponde o hacer empalmes que no me garanticen la conductividad de la línea, ya sea de la línea de comunicación o de la línea de conexiones eléctricas. Por favor, déjenme saber si todavía me están escuchando, ya que escuché como una notificación del Google Meet. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con una tercera condición de instalación inadecuada, que es el flujo de aire obstruido, ya sea por vamos a decirle, como permitir que el sistema respire, como yo les había mencionado en la capacitación anterior, siempre hay que tener cierto espacio para que tanto el condensador como el evaporador puedan hacer su flujo de aire y su ciclo de refrigeración de manera adecuada y que no generen ahogamientos, que no permitan un intercambio de calor correcto o sobreexigencia de los componentes del equipo. Además de instalaciones inadecuadas de tuberías de drenaje, de conexión, ya sea de que no se pueda generar un drenaje adecuado del sistema a causa de una tubería sinuosa o que tenga pendientes hacia arriba en vez de hacia abajo, y de las tuberías de conexión, que pues haya una tubería doblada, una tubería con un torque que no corresponde, o sea, que no esté bien fijada, que pueda generar fugas o algún desprendimiento que realmente no se desea. Ya siguiendo al tema de lógica de equipos, aquí era donde lo había dejado antes de que me notificaran, así que ya podemos seguir con más tranquilidad. Y aquí el punto que queremos tocar es las variables de control que había mencionado previamente que controlan el equipo. En este caso, son los detalles importantes a tener en cuenta durante el proceso de funcionamiento de un equipo para entender un poco más qué es lo que controla nuestro equipo y cómo podemos enfrentar el proceso de resolución de problemas y lectura de fallas en caso de que se nos presente alguna. Primeramente, sé que se ve un poco abrupto verlo así de salida, pero aquí podemos ver los diagramas reales de una unidad interior y exterior de un equipo GRI. En este caso sería de nuestro mini-split Clivia. Sin embargo, primeramente yo señalé las zonas en rojo de nuestras tarjetas que controlan la operación de los equipos. Primeramente, en la parte superior izquierda de la tarjeta que está del lado izquierdo, pueden ver el receptor y la tarjeta de display de la unidad evaporadora, que va a tener muy en cuenta para temas, tienen que tener muy en cuenta para temas de comunicación, pero sobre todo lo que está a la izquierda, los sensores de los equipos. Realmente, ese es el primer punto que hay que tener en cuenta durante un proceso de funcionamiento de un equipo de aire acondicionado, los sensores. Hay que tomar en cuenta qué información es la que se le está enviando al sistema a causa de que un sensor que tenga una temperatura, que detecte una temperatura inadecuada o que esté operando de manera no funcional o de manera incorrecta, puede generar una falla que necesariamente no tiene que ir relacionada con algún otro componente del equipo, simplemente con una detección errónea de las condiciones de operación. También en la tarjeta del evaporador señalé el otro detalle importante, que es la comunicación del equipo. Ahí pueden ver los terminales de comunicación de conexión también eléctrica del evaporador y el condensador. Antes de seguir a la de la tarjeta de la unidad exterior, yo quiero dejar importante algo.
dejar señalado algo importante. Y lo importante de todo esto no es saber en qué puerto de conexión va el sensor o en qué puerto de conexión yo voy a conectar un jumper o algún componente que yo requiera, un capacitor. Obviamente es bueno saberlo, sin embargo, en este punto lo importante es entender la lógica de los equipos. Ustedes lo habrán hecho miles de veces, pero siempre me gusta resaltarlo. Primeramente, los sensores miden, comparan condiciones, envían la información a la tarjeta para una toma de decisiones que es enviada por la tarjeta y de ahí se determina la operación del equipo. Si opera, se protege o qué determinación toma. Por la parte derecha, pues también pueden ver que están encerrados los componentes de variables de control claves de los equipos de aire acondicionado. En este caso, pues en la parte superior pueden ver los sensores, eh, las, los terminales de conexión entre unidad interior y exterior y cómo debe hacerse el diagrama de conexión, el compresor, que me gusta decir que es como el corazón que bombea en vez de sangre, pues en este caso es refrigerante, y el ventilador. Estos componentes son los claves que hay que tener en cuenta para temas de variables de control y el correcto funcionamiento del equipo y en caso de que se requiera, una correcta lectura de fallas. Entonces, con base a eso, ustedes teniendo todas estas variables, ya saben cómo el sistema va a arrancar, va a modularse para un funcionamiento adecuado, que pueda aumentar o reducir frecuencia y protegerse dependiendo del contexto que se requiera. Y aquí es donde realmente empieza el diagnóstico. Tener en cuenta todos estos detalles para iniciar un paso a paso como un cazafallas de manera adecuada. Normalmente, como ya lo mencioné previamente, el código de error no es la consecuencia, simplemente te está diciendo dónde está la causa del problema. Como les había hablado, están las variables de control. En este caso, pues, con los componentes que había mencionado antes, lo quiero dejar en cuatro variables diferentes, en las cuales están primeramente las variables eléctricas que competen voltaje, corriente y comunicación, que son pues para ya temas eléctricos y electrónicos de los equipos. Segundo, las variables térmicas, en las cuales competen sensores, temperaturas, ya sea de condiciones ambientales o de descarga o de las líneas o de línea de baja, línea de refrigerante, en la cual se puede llegar a determinar una falla operativa sin realmente hacer una intervención. Miren que esta parte es en la que se encuentran los sensores y en este caso, donde como mencioné previamente, hay que tenerle un ojo importante durante el proceso preliminar de diagnóstico y lectura de fallas. También están las fallas mecánicas en las que está el flujo de aire, ventiladores, el compresor, condiciones físicas de la instalación del equipo, y por último, pues las variables de control de refrigeración, en las cuales están también temas de concepto, en el cual se puede tener en cuenta el intercambio térmico, el flujo de refrigerante. No necesariamente que un equipo no enfríe o que no esté funcionando bien es que le falta refrigerante. Muchas veces puede llegar a ser otra cosa totalmente diferente. Y las restricciones en la misma tubería. Algo muy importante es que todas estas están relacionadas. Como lo mostramos en el diagrama, hay un paso a paso, no solo de cómo determinarlo, sino también de cómo determinar las fallas, sino también yéndonos un poquito más atrás, a cómo funciona el equipo. Entonces, una sola anomalía puede afectar estas variables de control, múltiples condiciones al mismo tiempo, y realmente puede haber una causa que puede afectar varios componentes, como por ejemplo, si hay una obstrucción en el condensador
Por dar un ejemplo, la presión se sube, sube la temperatura de descarga, aumenta la corriente y hay protección del sistema. Entonces ya ustedes ven cómo una anomalía que afecta una variable mecánica terminó afectando no solo la mecánica, sino también las térmicas, las eléctricas y de refrigeración. Las condiciones de control siempre van a estar interlazadas, siempre, por lo cual es muy importante tenerlo en cuenta. Primeramente, con las variables eléctricas, me gusta dejar en claro que pues, son una de las fallas más comunes en temas de fallas, sobre todo en fallas intermitentes, no fallas de que de repente ¡pum! Y el equipo hasta llega. En temas de fallas de que de repente ahora mismo está operando bien y en 5 minutos tengo intermitencias de lectura. En este caso, lo dividí en factores críticos y posibles consecuencias a causa de estas fallas, en las cuales factores críticos son bajo voltaje, caídas de tensión, por lo cual, sobre todo con un suministro eléctrico como el que hay en la región, pues ya siendo un poco más específico a la región Caribe, más que a la región andina, pues siempre es importante tener reguladores, protectores de sobrepico, para evitar estos problemas que puedan afectar el equipo. Falsos contactos, como les mencioné previamente, que pueden afectar la instalación, polaridad incorrecta o que haya una conexión a tierra deficiente. Todo esto puede generar errores de intermitencia, pérdidas de comunicación, como las que vamos a mencionar más adelante, que se proteja el compresor o que directamente hay un daño electrónico en alguno de los componentes electrónicos del equipo, ya sean las tarjetas o sea alguno de los sensores. Pasando a otra de las variables, están las variables térmicas, que como pueden ver, pues tiene mucho que ver con un tema de cómo evalúo mis condiciones y que realmente sean las condiciones reales de monitoreo y no que realmente sea un error de lectura, ya que ahí puede haber un detalle importante. Entonces aquí en estas variables pues se evalúan condiciones ambiente, del evaporador y de descarga y del condensador para el correcto funcionamiento del equipo y que envíe la señal a la tarjeta para que pueda tomar decisiones. En este caso, las condiciones que nosotros esperamos, ustedes las sabrán. Lo principal es la estabilidad. La estabilidad es clave para una operación de manera ideal y que las variables térmicas no muestren una afectación. La estabilidad es algo que nos da indicación de que todo está yendo bien por este lado, en el cual haya rangos de temperaturas coherentes entre la temperatura de entrada y salida, variaciones normales y que la respuesta térmica de entrada y salida del evaporador y de funcionamiento del sistema sea estable. También, siguiendo con las variables mecánicas, pues como pueden ver, hay factores afectantes que van desde temas de mantenimiento hasta temas de afectación de instalación, como el flujo de aire insuficiente a causa de un mantenimiento que no sea realizado de manera adecuada, serpentinas obstruidos a causa de esto, los filtros sucios, ventiladores defectuosos, ya sea por vibraciones o por afectaciones de cargas puntuales, ya sea un golpe o algún movimiento que genere afectación de estas variables, que como consecuencias frecuentes está el congelamiento que se puede apreciar en el serpentín, es baja capacidad de climatización o un aumento en el consumo de energía o en la operación que haya una mayor exigencia de los componentes sin realmente necesitarlo. Por otro lado, la última variable de control, en este caso es la de refrigeración, que arriba a la derecha pues quise colocar un diagrama del ciclo de refrigeración del mismo equipo Mini-Split Clivia, en el cual pueden ver cómo está el proceso de compresión, condensación, expansión y evaporación de manera
de manera simplificada, en el cual pueden ver cómo funciona todo el diagrama y cómo podemos dejar en cuenta, viendo todos estos componentes, y como lo dije previamente, no toda falla de enfriamiento significa que le falta refrigerante. No, si hay una falla o una condición inoperante en la refrigeración del equipo, no vayamos directamente al me quedé sin refrigerante. Tengo que echarle más o no hice la carga adicional de manera adecuada, no vayamos directamente ahí. Primero validemos todas las condiciones previas de flujo de aire, de condiciones térmicas, la operación, realmente ver los síntomas y qué es lo que le duele al equipo. Voy a hacer con la analogía del doctor y del comportamiento general del equipo. Siempre hay que tenerlo muy en cuenta para cuando yo más adelante me enfrente con un problema, sepa cómo se genera una protección. En este caso, tomé el caso de un condensador sucio. Más adelante vamos a hablar de temas de fallas y de interpretación de estas, pero en esta imagen, pues quiero hablar de cómo un ejemplo común que todos ustedes habrán visto puede generar la lógica de funcionamiento y de protección del equipo. En este caso, vamos a decir que el condensador está obstruido, que está sucio, por lo cual no se genera una disipación de calor correctamente, o sea, el calor no sale al recinto de manera correcta, lo cual aumenta la presión del sistema, que aumenta la temperatura de descarga, lo cual hace que los sensores detecten esta temperatura de descarga y envíen, o sea, hagan que la corriente del sistema sea mayor, que nuestro compresor reduzca su frecuencia a niveles muy bajos, ya que la tarjeta está detectando que se está generando una exigencia mayor de la común y de la ideal en la operación del equipo, y posteriormente el sistema se protege. Y realmente la protección del sistema no es el problema. La protección del sistema, como dije previamente, es simplemente que el paciente, en este caso el equipo, dice, doctor, me duele. Ya ahí es donde nosotros debemos ver por qué, en este caso, se está protegiendo y va a decir doliendo. Y aquí es donde cambia la forma de diagnosticar. Estoy seguro de que ustedes han hecho esto miles de veces, sin embargo, siempre es importante tener toda esta secuencia muy en cuenta para hacer una solución correcta y no quedarnos en el problema o quedarnos en una problemática que sea pañito de agua, solución temporal, sino definitiva. Siguiendo, pues ya con toda esta determinación de lógica de control y de entendimiento de cómo se generan las protecciones, pasemos al tema de lecturas de fallas y diagnóstico, que en este caso, como ya hemos seguido con esta tendencia, realmente diagnosticar no significa que tenga que cambiar piezas. El diagnosticar, como ustedes sabrán, o como pueden ver en la imagen, es observar, medir condiciones, interpretar qué me dicen esas condiciones, ya que estamos en un proceso de casa-falla, y confirmar si dicha interpretación y dichas observaciones y condiciones realmente son consecuentes con lo que está sucediendo en el equipo, ya que el sistema siempre va a dejar evidencia de lo que sucede. Nuestro objetivo como grupo técnico con ustedes es entender qué condiciones hacen que el equipo se proteja o falle. Nunca debemos asumir nada antes de medir las condiciones. Puede que muchas veces digamos que nos ahorre tiempo, pero hacer este tipo de acciones incluso puede convertirse en un dolor de cabeza. Siguiendo todo esto, pues me gustaría dejar una secuencia básica de diagnóstico sugerida. En este caso, pues primero confirmamos el síntoma, que por qué no opera de manera adecuada. Realmente
esa simple frase puede significar 1000 cosas diferentes. Entonces, nuevamente, variables de control, verificamos alimentación, variables eléctricas, revisamos el flujo del aire para que evaluemos condiciones mecánicas, variables mecánicas, validamos sensores para temas térmicos, analizamos la operación, teniendo en cuenta todas estas condiciones, y ver en qué parte del equipo está iniciando a fallar y atacar la falla de manera puntual. Luego evaluar el proceso de refrigeración, temas de refrigerante, compresor y proceso de intercambio de calor. Todo esto tengámoslo en cuenta antes de empezar a cambiar componentes o decir se dañó el compresor, se dañó una tarjeta, se dañó el ventilador, se dañó un sensor. Todo esto va a evitar que se hagan diagnósticos incorrectos y cambios innecesarios de piezas. Realmente hay ocasiones en las que el mantenimiento simplemente es, vamos a decirlo coloquialmente, cambiar una tuerca. Entonces, un caso de servicio, ya viéndonos a un caso puntual, el día de ayer, un caso de servicio que el equipo no estaba operando bien, estaba echando aire, pero sin realmente refrigerar. Y es que no había fugas en la línea, revisaron el serpentín, revisaron la alimentación, el ventilador estaba funcionando bien. Y lo único era el sensor de evaporación. ¿Y qué terminó siendo? No hubo que cambiar ningún componente, simplemente que la tubería de conexión estaba mal instalada. Entonces, estaba teniendo una especie de fuga, pero era en la base de la conexión. Así que realmente no hubo que cambiar nada y fue algo que nuestro técnico asociado pues, pudo solucionar en cuestión de 5 o 10 minutos. Ya para temas de comunicación, teniendo en cuenta toda esta metodología, ya que yo considero que este es el siguiente punto clave en el tema del funcionamiento del equipo, es la comunicación entre evaporador y condensador. Como nosotros sabemos y como lo he mencionado, hay situaciones que se presentan en el aspecto eléctrico y de comunicación de los equipos que no realmente sean una falla de los componentes, sino temas externos que se generen a causa de todas estas condiciones de instalación. En este caso, los factores influyentes van desde la alimentación correcta de los equipos, la referencia de instalación de manera común, la calidad de la conexión y una tierra adecuada. Todo esto, como lo he mencionado previamente, como el diagrama se los deja ver, es clave para el funcionamiento del equipo. Ya no desde un proceso, ya desde no desde un tema de funcionamiento, vamos a decirle mecánico, que claramente es una consecuencia de esto, sino desde un principio eléctrico. O sea, realmente me gustaría ponerlo con un ejemplo. Ustedes saben, por pura lógica, lo que está quieto se quiere quedar quieto. O sea, realmente lo que lo tiene que mover es la corriente para que el sistema funcione, venza la fricción. Pero si yo no tengo ese componente de corriente que me genere ese vencimiento de la fricción y que sea bueno, el sistema se queda quieto, el aire queda ahí y dice, no, yo aquí no me muevo. Entonces, son detalles que hay que tener muy en cuenta para el correcto funcionamiento del equipo. No necesariamente algo está saliendo mal en los componentes, pero ya va desde la instalación. Entonces, todos estos detalles se van teniendo en cuenta para la instalación adecuada y los posibles síntomas a causa de una afectación en este campo serían errores intermitentes, pérdidas de señal, operación inestable del sistema, pues afectan el correcto funcionamiento del equipo.
Para temas de protecciones y lectura de fallas, aquí vemos algo muy importante. El error no es información. El error es información, disculpen. Información, el error es información, no diagnóstico. Como sabemos, muchas veces vemos un error y nosotros enseguida queremos ir a, oye, vamos a cambiar un componente porque es que realmente si yo cambio este sensor, cambio esta tarjeta, ya mi equipo va a funcionar. No, no siempre es así. Las protecciones, como lo mencioné previamente, pueden estar asociados a diferentes condiciones, ya sea la temperatura, corriente, los sensores, la ventilación, la comunicación, el compresor. O sea, pueden ser diversas situaciones que pueden afectar el funcionamiento del equipo y que se genere una falla. Entonces, aquí lo importante tener en cuenta es cómo deben ser las apreciaciones correctas de lo que, de los errores y de las fallas en operación. En este caso, yo puse 4 condiciones que son comunes y que pues tienen su causa raíz casi siempre. Ojo, esto se hace de manera preliminar, no es una verdad como la Biblia. El mantenimiento es un mundo fantástico que siempre hay que ir explorando paso a paso, en el cual primeramente si hay un error en el sensor, puede ser humedad en el sistema, un falso contacto, puede ser un error en el sensor, detalles que hay que tener en cuenta, una comunicación, la alimentación inestable, una conexión inadecuada o en un terminal que no corresponde, un falso contacto también. Todas estas condiciones siempre van a estar ahí a luz del día. Así que sigamos todo nuestro proceso de metodología, de diagnóstico de fallas, variables de control para poder dar una solución de manera adecuada. Siguiendo con el tema de alta descarga, puede ser un condensador obstruido o sobrecorriente con un flujo de aire deficiente. Como lo coloco en la frase que está debajo, el sistema se protege para evitar mayores daños. Entonces, siempre hay que tener en cuenta todos estos errores para ver qué es lo que puede generarme ese daño mayor. El código orienta, pero realmente no va a sentenciar qué es lo que tiene el equipo. Es tu paso inicial, por así decirlo, tu beneficio para el diagnóstico del equipo. Así que siempre es importante tener en cuenta todos estos detalles. Ya para seguir con el tema de casos y soluciones, me gustaría, antes de continuar, hacer una pequeña dinámica con ustedes. Vamos a ver los 3 casos y como lo mencioné al principio, un caso está relacionado con instalación inadecuada. Un caso está relacionado con instalación inadecuada también, pero el tema espacial. Una instalación inadecuada del proceso de instalación directamente a mano, de mano a mano, por decirlo así, y otro de tema espacial. Y por último, un caso en el que se presenta una falla a causa de un defecto del equipo. Vamos a ver los 3 casos y yo quiero que cada uno determine cuál cree que es cada uno. Voy a explicarlo de la manera más sencilla posible y más simplificada. Obviamente hay casos que pues se vuelven un poco más complejos, pero para términos de usar toda esta lógica que hemos tomado en cuenta durante toda esta sesión, vamos a hacerlo así y al final del tercer caso, ustedes díganme cuál creen que es, que es la, la temática de falla que corresponde a cada caso que voy a explicar. Primeramente, esta es coloquial. El equipo no enfría. Ya sea porque en este caso pues voy a ir más al tema de obstrucciones. Así que como pueden ver las imágenes del lado izquierdo, pueden ver el filtro y los filtros de cómo hay afectación y el serpentín, y en la imagen superior un serpentín congelado, pero realmente hagamos como si todavía no hubiéramos abierto el equipo. Llega el cliente y lo llama y le dice, oiga,
señor Javier, por ejemplo, me acabo de acordar del señor Javier, y mi equipo no enfría. Usted va y detecta que el síntoma es baja capacidad de enfriamiento, abre el evaporador y dice está parcialmente congelado y tiene bajo flujo de aire, no tiene un buen suministro de aire. Primeramente, ojo, evaluación de metodología, variables de condiciones. Empieza a evaluar todas las condiciones de operación del equipo. Variables eléctricas, todo ok. Variables térmicas, todo ok, sorpresivamente. Variables mecánicas, filtros obstruidos y serpentín del evaporador contaminado y obstruido. Esto me genera un flujo de aire insuficiente que me está generando una sobreexigencia que me está provocando una afectación en el serpentín del evaporador que resulta en la afectación del equipo. Miren que aquí no hay código de error. O sea, simplemente es falta de mantenimiento a causa de las obstrucciones que hay en los equipos. Entonces, si el filtro llega a estar así, pues claramente es una falta de mantenimiento que con los equipos gris puede llegar a disminuirse a causa de la tecnología de limpieza que les mencioné en la capacitación anterior. Posterior a eso, verificamos condiciones mecánicas, verificación de la turbina y del flujo de aire, validación de refrigeración y variables térmicas en las cuales verifico la temperatura de retorno y descarga, que haya una correcta evaluación y medición de estas condiciones y el monitoreo posterior al congelamiento y a la operación del equipo. Ya con eso yo determino y puedo llegar a lograr que el equipo funcione de manera correcta a causa de todo este proceso que hice. Encontré mis síntomas, doctor, me duele esto, y qué hallazgos hago en mi metodología de diagnóstico preliminar a causa de esto, de mis observaciones, mis hallazgos y mi interpretación de estas dos condiciones iniciales. Doy un diagnóstico que se asocie y sea congruente, consecuente con estos hallazgos, y a causa de eso tomo las correcciones. Con lo cual, después de todo esto, yo me doy cuenta que el problema no estaba en el circuito de equipo, sino en la transferencia del calor a causa de la construcción que había, que me hacía que el equipo no funcionara bien. Entonces, miren que aquí no había casos de error, es algo de concentración orgánica que ustedes habrán hecho miles de veces y ustedes sabrán qué ocurre. Por otro lado, el error de comunicación, sé que este error ya estaba mencionado en la capacitación anterior, sin embargo, ya aquí voy a hacerlo como con un diagnóstico real que quiero que, que podamos evaluar con la metodología que estamos hablando el día de hoy. El equipo encendía de manera normal, pero la condensadora, la unidad exterior, no arrancaba. Después de que no arrancaba, código de 6. Y generaba intermitencias durante el arranque. Como que no quería arrancar, como que quería quedarse quieto. ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita? De que quería quedar, o sea, lo que está quieto se quiere quedar quieto, y el problema es la buena calidad de esa corriente que permita que venza esa fricción. Eso se presenta aquí. Entonces, inicialmente, cuando fueron a revisar, decían, no, se dañó una tarjeta. Pero primero había que revisar antes de hacer ese diagnóstico. Entonces se revisó alimentación, continuidad, cableado. Cuando estaban haciendo eso se dieron cuenta que en el cable de comunicación había un falso contacto. Entonces cuando yo estaba haciendo esa medición de voltaje se generaba intermitencia, no era una medición estable. Pero no veo no veo empalme, no veo rotura. Al final terminó siendo que había una mala conexión en el terminal de conexión entre evaporador y condensador, falso contacto, y eso era lo que me generaba esas mediciones inadecuadas, que eran básicamente el diagnóstico, que era una mala conexión de comunicación que me generaba el error. El sistema estaba diciéndote el dolor, era, oye, yo no sé,
está la caja esa conectada allá afuera, pero yo no sé qué es lo que es. No arranco, me quedo quieto. En este caso, pues, eso era lo que sucedía. Las correcciones, en este caso era un código de error, no como en el anterior, pero pues se da a entender el principio de conceptualización. Si hay un código de error, tengan en cuenta los códigos de error y el link que les compartimos la semana pasada de support y el seguimiento de códigos de error con el correcto flujograma que los va a ayudar a determinar las soluciones a los problemas y la lectura de fallas de manera correcta, siguiendo tanto ese reporte, ese flujograma y esas condiciones preliminares, como la metodología para el correcto asesoramiento y mantenimiento de los equipos. Posterior a esto se hace el reajuste de terminales, se verifica la continuidad en la línea y se prueba la comunicación durante el arranque. Posterior a eso, monitoreo, el equipo queda funcionando de manera correcta y tranquilita. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es una lección importante, y es que cuando ustedes ven estos errores de comunicación, muchas veces son problemas eléctricos o de instalación. Así que nuevamente, variables de control. Las 4 variables de control, vamos clasificándolas con la que consideremos que sea la más adecuada, pero revisándolas todas. Son entrelazadas, siempre tenganlo en cuenta. Y también está este caso de desincronización del compresor. Llega un equipo nuevo, se hace la instalación y el equipo presentaba el código H7 después de energizarse y tratar de iniciar. La condensadora trataba de iniciar, pero el compresor no sincronizaba, no operaba. Entonces, durante esto, de manera preliminar, podían decir, no, se dañó la tarjeta, o una falla de la tecnología, o una alimentación, pero nuevamente, metodología de diagnóstico, revisiones. El voltaje era correcto, el flujo de aire era normal, las presiones estaban bien, todo era coherente, pero luego, viendo que el error, vamos al compresor, que es a lo que se asocia más directamente. Vemos que el arranque y el consumo del compresor era irregular, inestable, no era consecuente con una operación normal, vibraciones de manera normal. Ya eso nos daba muchos detalles, pero yo sigo evaluando y que durante la aceleración, durante ese arranque, el compresor se desincronizaba, no empezaba a hacer su proceso de compresión de manera correcta, por eso se apagaba. ¿Qué diagnóstico es? Pues realmente el compresor se encuentra afectado, está defectuoso a causa de todas estas condiciones, y que el resto de variables de control, me gusta mencionarlo mucho, se encontraban afectadas, pero realmente los componentes de esas otras variables estaban funcionando bien. El problema estaba aquí. Entonces las correcciones son verificar variables eléctricas del compresor, se reemplaza el compresor, se hace nuevamente el proceso de vaciado y recarga del sistema, y se hace el monitoreo posterior al arranque de variables de control: eléctrica, térmica, mecánica y de refrigeración. Siempre. Ya después de eso, el equipo funciona bien. Nos damos cuenta que la protección lo que detectó fue una condición anormal real en el compresor. Y el sistema siempre te va a decir qué es lo que sucede. Y tener en cuenta todos estos detalles es muy importante, ya que pues una protección no necesariamente te dice que hay una tarjeta dañada. Pueden ser 1000 cosas y que hay que ir descartando. Casa fallas, siempre. Ya, pues dejando de lado estos 3 casos, me gustaría que, si lo desean, coloquen la temática que creen que corresponde a cada uno de los 3 casos que mencioné. Instalación por tema de proceso inadecuado,
y por defecto con el cual se tenga que hacer una determinación adecuada. Creo que lo expliqué de la manera más simple posible, así que pues creo que ustedes lograrán determinar sin problema alguno cuáles eran las condiciones de cada falla o la temática de cada falla. Eh, Antes de finalizar, me gustaría dejar dos puntos claros. Primeramente, los errores comunes. ¿Qué cosas debemos evitar durante nuestro diagnóstico? Errores que son muy comunes en, en campo. No cambiemos tarjetas sin medir las condiciones del sistema, sin evaluar las variables de control, sin hacer la metodología de diagnóstico. No cambiemos tarjetas sin hacer todas esas revisiones. No agreguemos refrigerante. No dejemos condiciones de operación sin evaluar, por más de que eh, la determinación me diga que es un compresor o que es un sensor. Evaluemos la condición operativa del equipo, las variables mecánicas, el ventilador, eh, las líneas de refrigerante. Nunca dejemos condiciones de operación sin evaluar para una correcta solución de la problemática. Evitemos no validar la alimentación del equipo. A veces puede generar una afectación eh, que no haya sido rastreada entre el equipo y que pues, no genere una falla en el momento, pero pueda generarla más adelante. Así que eh, es importante tenerlo en cuenta y condenar componentes prematuramente es algo que no se debe hacer y eh, con, que realmente puede generar más problemas que soluciones. O sea, antes de hacer una revisión, no digamos se dañó la tarjeta, se dañó el compresor. Obviamente, pues está la experticia que tienen todos ustedes de que puede llegar a ser eso, pero hagamos el debido proceder y revisemos para asegurarnos de que así sea. Muchas veces el error está en asumir y en no analizar. Entonces, siempre hay que tener en cuenta todos estos detalles para un diagnóstico certero. Y por otro lado, en temas de puntos clave, eh, quiero dejar estas 5 frases para nuestro seguimiento correcto de todo este proceso, y es: el sistema, como lo hemos visto, siempre se protege por algo. O sea, siempre hay algo más allá de lo que los jóvenes. Así que siempre hay que tenerlo en cuenta. Las variables de control siempre tienen relación entre sí. Siempre hay un entrelazamiento entre todas estas variables de control y su funcionamiento. El código de error siempre es información. Siempre es información, siempre nos va a servir y siempre tomémoslo en cuenta para nuestra metodología de diagnóstico. La instalación afecta a la operación. Como lo vimos al principio de esta sesión, la instalación es un punto súper importante para el correcto funcionamiento del equipo. Ya no solo desde la operación, sino también desde posibles afectaciones en el funcionamiento del equipo. O fallas más adelante, situaciones de mantenimiento. Y por último, diagnosticar es interpretar el comportamiento del sistema. Con que sepamos cómo funcionan estos sistemas, ya tenemos casi todo el trabajo hecho y ya ustedes sabrán qué hacer. Con todo eso, muchísimas gracias por su espacio y ya podremos continuar con las preguntas.
Sergio, estás en mute. Ok. Gracias, Jonathan. Bueno, entonces ya siguiendo con la sección de comentarios, pues quisiera esperar si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a esta segunda sesión de capacitaciones. Estoy viendo los comentarios, en este caso estoy viendo a Luisa, que dice que el caso 1 se presentaba por una falla de calor debido a la falta de mantenimiento, correcto. El segundo caso era una falla eléctrica a causa del cableado de comunicación. Entonces, en este caso sí, era perfecto, era un tema de conexiones hechas de manera inadecuada. Y el caso 3 es un daño físico y mecánico del compresor, en este caso. Pero sí, correcto, realmente esos eran los 3 casos, así que me alegra mucho de que ustedes lo tengan muy en cuenta y siguiendo las recomendaciones de tanto la capacitación anterior como las que viene esta. El señor Ramón, muchas gracias, correcto. El señor Javier Piña, sí, revisar los capacitores, muy importante, sí, señor. Y aquí estoy viendo que el listado del código de falla en los equipos. Bueno, en este caso, puedo compartirles el link con el cual pueden revisar los códigos de error que habíamos compartido en la sesión anterior. Y en el manual de servicio eh, van a poder ver los parámetros de operación correctos de ohmio de cada sensor, ya sean de los sensores del evaporador o del condensador. Se los puedo compartir si lo desean. Así que, pues, Jonathan, ya estamos y el equipo de Refrimayor, estamos dispuestos a su proceder sobre la finalización de esta capacitación y vamos a esperar para el que tenga preguntas. Gracias. Sergio, muchas gracias. Para recordarles, por favor, que se inscriban, mi compañera Milce envió al chat el enlace para la inscripción para la siguiente capacitación. Entonces, recordarle esto, ya que con esto se logra la certificación. Revisamos si hay preguntas. Si no hay preguntas, agradecerles nuevamente, a recordarles que todo lo que necesiten de la marca Grid lo encuentran con nosotros, pues ya pueden ver el apoyo que tenemos de la marca para la expansión. Cada uno tendrá el número de su asesor, si no en el chat, con gusto los atendemos. Gracias nuevamente. Mi nombre es Ricardo Velázquez y nos vemos en la próxima. Jonathan, sí. Muchísimas gracias a todos. Nos estaremos viendo en la próxima sesión y les estaremos informando cuándo va a ser la fecha de la próxima presentación. Bueno. Gracias y buen día. Sí, en un momento pues, acabo de compartir el link de los códigos de error y también voy a compartirles en un momentico la sección del manual en la cual podrán ver el tema de mediciones ideales y operativas de los sensores. Listo, Sergio, muchas gracias por los códigos. Si alguien no los tiene, los requiere que se envíen a correo, por favor, se comunican con el asesor que los está atendiendo. Nuevamente, muchas gracias por la participación. Un feliz día.
Se va siempre la casa de la niña que queda a mano derecha. Se entra así a mano derecha. Venga, no.